Mi historia personal con una de las 3 casas del horror. Cada vez que entro a uno de los varios baños que tiene este gimnasio. Arrepentido lo que pasó. Hoy vengo a hablarte de la leyenda urbana de las 3 casas del horror de la capital del Paraguay. 3 historias sacudieron al país en un lapso de 30 años. A cada una se la llamó en su momento la Casa del Horror. El primer caso tiene que ver con la familia de un conocido mío, quien ejercía su profesión de psicólogo en el Colegio Nacional de la capital por aquellos años. Viernes 4 de junio de 1993, el criado de la familia Ribelli, un adolescente de 14 años, asesinó a balazos en esta casa de la calle Gaudioso Núñez y Cerro Corá del barrio Seminario de Asunción a 3 miembros de esta familia, violando antes a 2 de ellas. Alfredo fue condenado a 25 años de cárcel, de los que solo cumplió 12. Siento muy contento, alegre con el Señor, que me ha recastado de la tiniebla a la luz, ¿verdad? Estoy realmente arrepentido de lo que pasó, lo siento mucho, ¿verdad? Pero no puedo remediar, ¿verdad? De corazón, ¿verdad? No puedo remediar lo que pasó, ¿verdad? Estoy siguiendo el camino de Dios. En enero de 2015 lo asesinaron a quemarropas mientras almorzaba con su esposa en la ciudad de Camburetá, Itapúa. Su historia termina con sabor a ajuste de cuentas. Otra vez el criado. En este segundo caso, los dueños y creadores de la conocida marca de colchones Tigre, Moisés y Lidia Brudner, de 81 y 76 años de edad, dormían el domingo 9 de noviembre de 2003 en esta casa de la calle Tercera y México del barrio obrero de Asunción cuando fueron asfixiados por su criado de 20 años. Hoy venimos a la medianoche a un gimnasio de la capital de Paraguay para conocer las historias de terror. Profe Julio Benítez, esta casa tiene una historia particular. Había sido en esta casa, el criado se levantó un día y le mató a los dueños. Y de esa vez, ¿verdad? La casa quedó como con que había fantasmas. ¿Los alumnos no tienen miedo de venir a entrenar acá? Ya me dijeron algunos que sintieron algún movimiento, alguna cosita, de repente se van hacia el fondo y hay una sombra que pasa, hay siempre algo. Yo vivía acá. ¿Y no sentiste nada? Nunca ningún fantasma. Yo tengo una historia con este gimnasio y les tengo que contar. Antes de continuar, vengo a recordarte que tenés que aprovechar el combo premium de Jackside en todos los locales de Fashion Point. Una remera Jackside más una bermuda premium Jackside más un calzado por solo 360.000 guaraníes en todos los locales de Fashion Point. Yo tengo una historia con este gimnasio y les tengo que contar. Acá, mira, este es un gimnasio y cada vez que entro al baño, a uno de los varios baños que tiene este gimnasio, más de una vez he venido a orinar y estoy solo en este baño. Se cierra la puerta. Oh, no, peor. Espera. Se descarga la cisterna. Una vez se cerró la puerta, se descargó la cisterna y yo estaba meando ahí. Por supuesto, de más está decir que no terminé de mear y centro. Antes de continuar, ¿qué te está pareciendo mi contenido? Comenta la palabra súper interesante para saber que apoyas mi trabajo. Esta vez no fue el criado. A mí me tocó como vecino de la zona en aquel momento tan terrible del asesinato múltiple que hubo hace pocos años en esta casa del horror que queda sobre la calle Oliva, casi Montevideo. ¿Qué pasaba? Nosotros nos despertamos un domingo, creo que era, y había un olor fuerte a putrefacción, un olor diferente. Creo que las personas que conocen ese aroma pueden dar fe de que el olor de un ser humano es totalmente diferente al de cualquier otro tipo de olores. No quiero ser muy detallista, pero esa es mi experiencia personal. Este olor agarraba todo el barrio. 8 de octubre del año 2018. Detrás de esta puerta estaba el cuerpo sin vida de Julio Rojas,
Un vecino alerta a las autoridades sobre un fétido olor procedente de esta vivienda del microcentro asunceno. Pero una lecherada fresca y varios escombros al fondo hicieron sospechar a las autoridades que hallarían más cuerpos ese día. Dijimos, ¿qué será ese olor? Y vinimos, todos salimos. Yo le dije a mi familia, le dije, ese olor creo que es de esa otra cosa. Dicho y hecho, cuando salimos de casa para pasear a los perros ese domingo de tarde, nos encontramos con una cantidad de gente aquí ya apostada. Ya se había descubierto lo que había pasado. Estaba la fiscalía, estaba la prensa, estaba la calle cerrada y tuvimos que presenciar de primera mano aquel evento tan triste de nuestra historia que marcó una vez más la historia de esta casa como la casa del horror principal en nuestros recuerdos de la capital del Paraguay. Paraguay se sacude con la noticia. El novio de Dalma María Rojas la asesinó a ella, a su madre, a su padre y a sus 2 hijos. Y luego fue tranquilamente a tomar unos tragos al karaoke más conocido del Paraguay. Para colmo, estos asesinatos los realizó en un lapso de 5 días distintos, tiempo en el cual el autor siguió viviendo en la casa como si nada, junto a los cuerpos en descomposición e incluso hasta hizo fiestas con amigas. El autor, un boxeador de 20 años de edad, Bruno Javier Marabel Ramírez. Pero este quíntuple homicidio no fue el único ocurrido aquí. En 1913, lo que ocurrió aquí fue conocido como la tragedia de Asunción, una historia de traición y celos que llevó a un consagrado médico de la época a asesinar a un ministro italiano al encontrarlo en dudoso acto con su esposa en esta misma casa. Por cierto, esta hermosa casona se encuentra en alquiler. ¿Te gustaría alquilarla? Te leo en los comentarios.